quiero hablar con usted acerca de la necesidad de recibir. Diga conmigo, recibir. Recibir. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esa salvación Dios nos las dio a todos. Diga conmigo, a todos. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Nadie se pierda. Que todos vengan al arrepentimiento. No podemos decir que la voluntad de Dios es que alguien se perdiera. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿Y por qué entonces puede haber más de alguno que se está perdiendo? ¿Por qué puede ser que alguien no está recibiendo el beneficio de ese sacrificio en la cruz del Calvario? Bueno, la razón es simple, es que la persona tiene que recibir. Diga otra vez conmigo, recibir. Yo quiero que mediten eso, recibir. Porque a veces esperamos que las cosas lleguen a nuestras vidas sin tener nosotros que recibir, simplemente que se manifiesten. Allá en nuestros pueblos muchas veces la gente de Estados Unidos envía alguna ayuda económica para allá y la caseta o el lugar donde llega ese giro, ese envío, regularmente no va a ir a buscarlos a su casa. No va a ir a darles y a ponérselos en la puerta de su casa, quieran recibirlo o no. La persona tiene que levantarse e ir al lugar donde tiene que recoger esa ayuda económica que recibió, porque las cosas se tienen que recibir. Y así como eso se tiene que recibir, todo en Dios se tiene que recibir. La persona tiene que estar dispuesta a recibir. Y antes de recibir exteriormente, se recibe en el corazón, dentro de nuestro ser. Es decir, que si hablamos de salvación, a la persona la puedo traer a fuerzas, a que reciba. Y puede ser que exteriormente lo haga, como aquella historia que contó aquel evangelista. Fíjense que ese evangelista ya murió, lo mataron por predicar el evangelio. ¿Eusebio de qué? No recuerdo. Allá predicaba en la central, cuando venía. Y él contaba que cuando él empezó a predicar el evangelio y se convirtió, él todavía no se le quitaban las malas mañas de cómo arreglar los problemas, pues. Y un día que llegó a su casa, la mamá le dijo, los vecinos vinieron y no sé qué le hicieron a los perros, creo que los habían matado los perros. Y entonces él se enojó, cristiano, sacó la pistola y fue con los vecinos. Y fue a decirles, o se convierten o los mato, porque acaban de matar a mis perros. Dijo él, todos se convirtieron, dijo él. Dijo, no prosperaron en el evangelio nadie de ellos, pero en ese rato todos se convirtieron. Y es que una cosa es recibir exteriormente, pues. Una cosa es recibir exteriormente y otra cosa es recibir en el corazón. Entonces lo que uno recibe, uno debe de recibirlo en el corazón. Es donde uno acepta. Es donde uno dice, sí, Señor, yo recibo. Cuando yo recibo en mi corazón, algo pasa dentro de mí. Es como que un switch se prendiera. Yo estaba meditando en estos días porque dije, Señor, yo tengo que recibir, tengo que recibir que lleguen discípulos a tu iglesia, Señor, a tu congregación. Porque desafortunadamente mi pensamiento siempre ha sido, es que si son más, voy a tener que dar cuentas por más. Va a estar más difícil el trabajito, ¿verdad? Cuando llegue al cielo y me pidan cuentas de las ovejas, yo prefiero dar cuentas por poquitas que por muchas. Y ese ha sido mi pensamiento. Y a usted le extrañaría que desde el día que yo comencé de pastor jamás le he orado a Dios que nos aumente que aumente el número en la iglesia. Nunca ha salido de mi boca. Aumentanos, Señor, que seamos más muchos. Y digo, no, con estos problemas con estos tengo y me sobra. No necesito más. Ese ha sido mi pensamiento, perdónenme pues, pero ese ha sido mi pensamiento. Digo, no, gracias, Señor, por los que están aquí, son una bendición. Y muchas veces han venido profecías, dice el Señor que nos va a prosperar, que va a multiplicar y que este lugar no va a alcanzar. Y pues, el lugarito que tenemos, pequeñito, ¿verdad? Pero fíjese que yo digo, amén, pues que Dios lo haga, ¿no? Pero jamás
ha salido de mi boca que yo diga: Señor, aumentanos, Señor, multiplica el número, Señor, llena este lugar y llena otro más grande todavía. Nunca. Pero ahora que estoy pensando en esto, como las cosas se tienen que recibir, de antemano digo: sí, Señor, recibo, Padre, recibo que nos multipliques. Ya la primera vez en mi vida que sale esto. Recibo, Señor, en el nombre de Jesús, recibo que multipliques este rebaño, Señor. Que nos hagamos más en número. Amén. Recibo en el nombre de Jesús. Pero es que las cosas tienen que recibir, porque si uno no las recibe, no suceden. No suceden. Todo lo que Dios te da o te va a dar, tienes tú que de alguna manera extender tu mano y recibir. Y entonces recibimos. Yo he recibido muchas cosas. Recibo que Dios me prospere económicamente, recibo tener buena salud, y Dios me ha bendecido. Y Dios me ha dado buena salud porque yo he recibido, pero nunca he recibido el que nos aumente el número. Nunca. Pero ahora digo en el nombre de Jesús: aumentanos, Señor, y sí recibo. Sí acepto, Señor. Sí acepto que multipliques el número de los discípulos. Pero recibir. Ahora, el versículo que leímos de Filipenses, fíjense que quiero que medite en recibir. En que hay que recibir. Cuando dice Pablo en el versículo 10, ahí, si me traen algo de tomar, hermanos, por favor, aquí. Ya le pego 2 veces el jalón y no. Hay que recibir. Oh, lo estaban haciendo, ¿verdad? Es que me lo preparan calientito. Perdón, hermanos, perdón. Ya venía en el camino. Ya venía. No vayan a pensar que se habían olvidado los hermanos. No se habían olvidado, ya venía en camino, solamente que lo estaban preparando. Versículo 10 dice, ahí el capítulo 4, versículo 10. Dice: me alegré grandemente en el Señor. ¿Estamos ahí? Gracias, hermano. Sí, gracias. Me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabas, pero os faltaba la oportunidad. Dice Pablo: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido. Mira lo que dice Pablo: he aprendido. Entonces las cosas se reciben por un propósito. Diga conmigo: por un propósito. Por un propósito. Un día yo fui a predicar a un lugar. Ahí puedo decir el lugar. Yo fui a predicar a Cairo, Georgia. Cairo, Georgia, allá con el pastor Jaime Miguel. Tal vez fue la última vez que fui a predicar, tal vez. Y no se me olvida ese mensaje que yo les di. Porque recuerdo que el mensaje fue: la prosperidad económica debe de tener un propósito. Debe de tener un propósito. No es solamente de que Dios me prospere. No. Tiene que tener un propósito, un por qué, un para qué. Y entonces Pablo, él aceptaba lo que le mandaban, aceptaba lo que le enviaban, pero él tenía que saber por qué o para qué era. Dice ahí, dice el versículo 11: no que hable porque tenga escasez. Es decir, que cuando se habla del cuidado, no se habla por escasez. Y quizás algunos han equivocado el punto, más de alguno puede haber equivocado el punto, de que cuando habla de dádivas, de ofrendas, de ayuda, tal vez está hablando por escasez y no por un propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios es el que debe estar metido en todo lo que yo pido. Yo quiero buena salud, ¿cuántos dicen amén? Pero debe haber un propósito de Dios, un propósito del Señor. Por lo menos decirle: Señor, tú sabes que este es templo y morada del Espíritu Santo, y que el templo esté bueno. Pues no va a ser que la catedral está muy bonita, pero se está cayendo por dentro, pues. O sea, no, por lo menos ese propósito, pues. Propósito de servirle, propósito de tener fuerzas para Él. No vaya a ser que le pido más fuerzas, pero para hacer lo malo o para trabajar allá afuera en algo contrario a lo de Dios. Dice ahí, dice el versículo 11: no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido. Eso fue lo que me llamó la atención. He aprendido. Entonces las cosas se aprenden. Diga conmigo: las cosas se aprenden. De veras se aprenden las cosas. Yo obviamente la primera vez que dije: sí, Señor, acepto que me bendigas económicamente, no estaba, lo dije porque yo sé que es verdad. Pero en el transcurso del camino uno se da cuenta que hay que aprender. ¿Para qué? Ahora, sigue diciendo ahí: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación,
Y esto me llamó la atención, versículo 12, sé vivir en pobreza. ¿Cuántos ya sabemos lo que es vivir en pobreza? Sí, hermano, aprendimos, hermano. No es que quisiéramos aprender o no, no es que nos gustara tanto esa escuela, pues, pero ahí estuvimos. Pero también dice que sé vivir en prosperidad. Y eso fue lo que yo me pregunté. ¿Yo sé vivir en prosperidad? Porque si no sé, se puede aprender. Diga conmigo, se puede aprender. Por eso yo creo que Dios no multiplica las cosas en nuestras vidas, las cosas materiales en nuestras vidas de la noche a la mañana, porque tenemos que ir aprendiendo. Por supuesto, como todo, al principio cometemos errores. En todo. En nuestra salud, en nuestro servicio a Dios, pero también en la economía. También cometemos errores también. Y entonces Pablo dice, yo sé vivir en prosperidad. Y entonces yo hace rato que meditaba en eso, le dije, Señor, yo no sé vivir en prosperidad. Porque es mucho, mucho más fácil saber vivir en pobreza que saber vivir en prosperidad. Porque saber vivir en pobreza no tiene mucho cuento, pues. Pero saber vivir en prosperidad, hermano, muchos no saben y por eso han perdido todo. Y por eso en lugar de hacerles bien, les hace mal. Y por eso en lugar de buscar más a Dios, al contrario, declinan porque no han aprendido. Pero cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme en toda situación, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. Entonces hay un secreto. He aprendido el secreto. Dice, de tener abundancia como de sentir o sufrir necesidad. Entonces hay cosas que yo debo de aprender. Yo sí quiero aprender. Yo sí quiero decirle, Señor, yo quiero recibir, acepto que me des, recibo, porque yo recibí a Jesús como Señor y Salvador. Amén. No crea que me lo pusieron dentro de mí a la fuerza, quieras o no quieras, abre la boca, ahí va para adentro. No fue así, no fue así. Yo tuve que recibir. Yo tuve que abrir mi corazón. Algunas personas dicen, pero ¿por qué algunas personas cuando se ora por ellos, se les impone la mano, se desvanecen, caen y alguien tiene que sostenerlo? ¿Sabe por qué? Porque la persona abre su corazón, abre su espíritu de manera que pueda recibir lo más posible y que no haya nada en su ser humano natural que le impida recibir. Porque las cosas se reciben, por eso no se le haga raro que se ore por alguien y la persona se desvanezca. ¿Acaso no se puede amacizar? Sí, sí puede. No, sí puede. No debe pensar que el predicador lo tumbó, a menos de que llegue y le dé su empujón, pues eso ya es otra cosa. Pero la razón que se desvanece es porque la persona trata de abrir su ser lo más posible y de manera que pueda recibir lo más de Dios dentro de su ser. Pero si usted se pregunta que si la persona puede controlarse a sí misma, sí, sí puede. Si él dice, no, yo no voy a caer, estás en todo tu derecho. Lo puedes hacer completamente. Completamente. Si tú decides en tu corazón, yo no voy a dejar que alguien ore por mí y que me ande tirando al suelo, yo no voy a hacer esto. Amén. Puedes hacerlo. Solamente que es el hambre que tenemos. Es el hambre que tenemos en nuestro ser de recibir lo más posible, que es lo que hace que nos desvanezcamos. De cualquier manera el suelo no está tan lejos. Amén. Pero quiero que me entienda por qué una persona se desvanece cuando oran por ella. No porque no pueda sostenerse, sí puede, pero es el hambre, es el deseo de no poner ninguna traba, ningún impedimento que llene mi vida, que llene mi corazón. Yo lo que quiero que te lleves en tu corazón hoy es que hay que recibir. Se necesita recibir. Se necesita abrir el corazón. Repito, yo un día recibí a Jesús como Señor y Salvador, entró dentro de mi vida, pero lo tuve que recibir. Pero así recibo todo lo demás. Así recibo el Espíritu Santo. Así le digo, Señor, lléname. Así es como dejo que fluya en mi vida, hablar en lenguas, adorarle, bendecirle, porque dejo que mi ser reciba esa inspiración de Dios. Diga conmigo, inspiración de Dios. Porque yo puedo cantar seco o puedo cantar con inspiración. Puedo orar seco o puedo orar con inspiración. Dejar que mi ser reciba la inspiración de Dios, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y yo dejo que el espíritu llene mi ser, que fluya. Ahora,
Dice ahí Pablo que él sabe el secreto de tener hambre. ¿Cómo tener hambre? Pero también de tener abundancia. Dice el versículo 16. Porque a una Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Y aquí hay otra cosa que yo miré en el versículo 17. No es que busque la dádiva en sí. ¿Quién es el predicador o la persona que está mal? ¿Sabe cuál? El que busca la dádiva. Porque vean lo que dice Pablo. No es que busque la dádiva. ¿Habrá algún predicador que anda buscando la dádiva? Puede ser que sí. Pero bíblicamente no es buscar la dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Por qué se enseña de prosperidad y de bendición y que Dios te puede dar salud, puede darte prosperidad, puede darte salvación, puede darte lo que necesitas? Porque se busca que la persona reciba. Se busca que la gente reciba salvación, que la gente reciba prosperidad. Dice Pablo, no es que busque la dádiva. No se trata de buscar dádiva. Los que están saliendo a predicar y Dios los saque a predicar. Y también, Señor, en el nombre de Jesús recibo que haya obreros, Señor, de tu palabra, que salgan a predicar a muchos lugares. Y recibo también en el nombre de Jesús que se abran lugares donde llevar tu palabra también, Señor. Recibo también. Recibo, acepto, Señor, que envíes a este lugar, Señor, el que haya trabajo que hacer, predicar tu palabra fuera de estas cuatro paredes. También. Pero si el que sale a predicar anda buscando la dádiva, está mal. Dice Pablo, no es que busque la dádiva. Entonces repito, la prosperidad, la bendición y el que Dios quiere enriquecerte no es para buscar la dádiva en sí, sino que busco fruto, dice Pablo. Dice, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Es decir, que Pablo dice, yo lo que quiero es bendecirte a ti. Yo lo que quiero es a ustedes, filipenses, que su cuenta de ustedes aumente en Dios. Qué triste sería para mí, mis hermanos, qué triste sería para mí que cuando lleguemos al cielo, los que se congregaron aquí en este lugar, su cuenta esté vacía en el cielo. Qué triste, me van a reclamar ustedes, van a decir, pastor, ¿por qué no nos enseñó? ¿Por qué no nos dijo que allá estaban apuntando todo? Mi hermano, allá están apuntando todo, no se pasa ni una coma, ni un punto, hermano, ni una tilde, dice la Biblia. Allá están apuntando todo en el cielo. Hay un libro de memorias. La Biblia nos enseña que hay libros en el cielo. ¿Sabe que en el cielo hay libros? Por ejemplo, creo el libro de Números habla del libro de las guerras del Señor. El libro de las guerras. ¿Quién fue a la guerra? Allá apuntaron. Allá está apuntado. Dice Malaquías que unos se dijeron unos a otros, mira, en vano es andar sirviendo a Dios. Mira, los que no les sirven a Dios tientan a Dios y salen libres. Dice que el Señor lo oyó y se escribió un libro de memorias delante del Señor. Apocalipsis dice que en el juicio del gran trono blanco hay un libro de obras. Hay un libro de lo que se hizo en la tierra. Y también dice, va a ser sacado el libro de la vida. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde de día y de noche. Entonces hay libros. Hay que, si a usted no le gusta leer, empiece a leer, mi hermano. Empiece a leer. Porque a veces nos gusta más ver televisión. Y no estoy hablando de lo del mundo, estoy hablando del evangelio, pues. Prefiero ver una predicación porque así estoy tranquilo, tirado en mi almohada, hermano. Y amén, qué bueno. Pero agarrar un libro y ¿cuál llevas? Ahora que murió el fundador de Daystar, ¿cómo se llamaba? Lam se apellidaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Johnny es la mujer, ¿no? La esposa, no recuerdo cómo se llamaba él. Ahí mandó un mensaje a T.D. Jakes. Y dijo, él era mi amigo. Nos hablábamos continuamente por teléfono. Y siempre el tema era, ¿qué libro estás leyendo ahora? Siempre esa era la pregunta. Porque no tenían tiempo, obviamente, sus agendas ocupadas. Pero siempre la pregunta es, ¿qué libro estás leyendo? Si yo te preguntara hoy, ¿qué libro estás leyendo, mi hermano? La Biblia, pastor. Qué bueno. Qué bueno. Pero hay libros de
que te pueden ayudar, de hombres de Dios que han tenido luz sobre la palabra y que también te pueden ayudar. Porque yo considero que si no leemos esos libros de los hombres de Dios, estoy hablando, si un día quieres que te recomiende un libro, tal vez un día se me ocurra recomendarte uno. Pero yo pienso que si no leemos esos libros de los hombres de Dios, que Dios les dio revelación, les abrió la escritura y fueron de bendición en la tierra, esos hombres ya se murieron. Nosotros estamos desaprovechando esa luz que Dios dio. La estamos desaprovechando porque Dios la dio, la puso ahí. Estaba leyendo un libro no cristiano, no, ni leyendo, oyendo, es más fácil oír. Es un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Tal vez ustedes ya lo leyeron, tal vez. El hombre más rico de Babilonia. Pero me llamaron la atención algunas frases. Pero una frase que me llamó la atención, dijo, le dijeron al esclavo: ¿tienes alma de hombre libre o tienes alma de esclavo? Dijo él: tengo alma de hombre libre. Dijo, porque un hombre con alma de esclavo, un hombre con alma de hombre libre, diría, vamos a hacerlo, no sé cómo, pero vamos a hacerlo. Y el hombre con alma de esclavo diría, pero ¿qué puedo hacer? Solo soy un esclavo. Me llamó la atención a mí, tiene razón esas cosas. Entonces, lo que quiero decirte es que hay que leer libros, ¿verdad? No sé ni por qué me metí ahí, pero hay que aprovechar la bendición. Ahora, en Pablo dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y le decía que hay libros hay en Dios y que vayamos acostumbrándonos a leer. Dice el versículo 18, pero lo he recibido todo. Diga conmigo, recibido todo. Entonces, si Dios me dijera hoy, ¿qué has recibido de lo que yo te he dado? Señor, creo que he recibido parte solamente. Recibí la salvación. ¿Recibiste que te amo? ¿Cuántos hemos recibido que Dios nos ama? Y que Dios está con nosotros. Tienes que recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que resistirle firmes en la fe. Diga conmigo, firmes en la fe. Firmes en la fe. Pero si no recibo que Dios me ama, ¿cómo le voy a hacer frente al enemigo? Y por eso debo de recibir que Dios me ama. Señor, yo acepto que me amas y que soy amado por ti, Señor. Y cuando acepto que soy amado por el Señor, el diablo trae problemas y no digo, Señor, ¿la traes contra mí, Señor? ¿Y ahora qué cosa te hice yo, Señor? ¿Por qué la agarras contra mí? ¿Que no ves que no somos iguales? ¿Que no ves que me pueden matar en un instante tú a mí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy rechazando que Dios me ama. Pero digo, no, Dios me ama. Este ataque viene del diablo. Este ataque no viene de mi Dios. Yo antes le servía a un Dios que quería mi mal. Yo antes le servía a un Dios, antes de venir al evangelio, le servía a un Dios que hería, golpeaba, hacía sufrir. Ese era el Dios que yo le servía. Pero un día cambié de Dios y fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ya no creo que el Dios que tengo me golpea. Ya no creo que el Dios que tengo me hace sufrir por puro gusto. Ahora creo en un Dios que me ama y entonces estoy recibiendo el amor de Dios en mi vida. Estoy recibiendo que Dios me ama. Por eso repito, recibí la salvación, pero recibí que Dios me ama. Recibo que Dios me quiere enriquecer. Recibo que Dios me quiere sano. Por supuesto, eso no quiere decir que voy a comer de todo lo que se me atraviese, no. Hay que hacerle verano un poquito a las cosas que no, mi hermano. Por supuesto. Yo le digo a mi esposa, hay que tener cuidado, hija, con lo que comemos. Lo que pasa es que ya cuando ella me empieza a cuidar, yo le digo, hey, tráete esto también. Yo le digo que arregle el menú y al último yo soy el que termino pidiendo. Pero yo creo en un Dios que me quiere con buena salud. Yo creo en un Dios que cuando yo nací no dijo, tú vas a morir enfermo. No, yo creo que Dios cuando me mandó a la tierra y dijo, tú tienes el potencial de parte mía en ti de terminar en prosperidad, de terminar bendecido. No sé si apenas le decía que cuando fuimos a la central la última vez que fuimos a una enseñanza nos dieron una buena regañada.
¿Sabe por qué? Porque los pastores están muriendo irresponsablemente. Irresponsablemente. Ellos dicen, me muero, me voy, y hay que ver los que se quedan, cómo le hacen para enterrarme. Es cosa de ellos, no es cosa mía. Irresponsablemente se están muriendo los pastores, hermano. Y nos dieron una buena regañada. Y tiene razón el apóstol, tiene toda la razón. Porque ahí andamos cooperando, hermano, para el bendito pastor que se murió. Espero que no me escuche la familia de nadie, ¿eh? Ahí andamos cooperando porque el bendito pastor, no, él vivió la vida por vivirla, y yo cuando me vaya, hay que vean los demás lo que hacen, es cosa de ellos, no es cosa mía. Irresponsabilidad, hermano. Yo cuando vine a la tierra, Dios dijo, de parte mía tienes el potencial de morir sano, de morir en prosperidad, de morir bendecido. Y yo tengo que, Señor, tengo que lograrlo. Con tu palabra, con tu espíritu, con tu luz, tengo que lograrlo, pero tengo que recibirlo. Por eso viene la enfermedad, la rechazo en el nombre de Jesús. Viene la pobreza, la rechazo en el nombre de Jesús. Yo quiero estar bendecido para bendecir. Mire, nosotros, yo cuando miro a mi esposa, y esto es nuevo para nosotros, es nuevo. Cuando miro a mi esposa, va a la tienda y encuentra algo en especial. A veces una bolsa de mujer, de esas que cuestan $300, $400, pero la encuentra a mitad de precio. Me la voy a llevar. Le digo, ¿para qué la quieres? A ver, ¿a quién se la regalo? Dice. Y la guarda. La compró no para ella, la compró para regalarla. Yo digo, antes no éramos así. Antes todo era para mí. Todo lo que yo compraba era para mí, todo para mí. Pero cuando alguien empieza a decir, lo voy a comprar para ver a quién se la regalo, digo, oh, qué bendición. Y sí, cuando vino el pastor Mario, mi esposa sacó una bolsa que tenía guardada ahí nuevecita. Esa se la va a mandar a la esposa del pastor. Y ya mandó el mensaje. Dígale a su esposa que gracias por el regalo que me envió. Pero a mí maravilla, porque nosotros no venimos de tener con qué, venimos de no tener con qué. Y para nosotros nunca existía eso de que voy a comprar para ver a quién le regalo. Pero hermano, hay un propósito de Dios en esta vida. Hay un propósito de bendición. Ya cuando empieza a pasar eso en nuestras vidas, uno dice, wow, ¿y esto dónde estaba escondido? Y Dios dice, ahí adentro de ti. Ahí estaba, ahí estuvo desde que viniste a la tierra, ahí estaba dentro de ti. Pero había tanta necesidad, hermano. Teníamos tanta hambre atrasada. Perdóneme que repita lo de los buffets, pero ¿cómo comíamos en los buffets, hermano? Con hambre atrasada. Decíamos, a este lo tenían amarrado seguramente. Pero ya pasa el tiempo y ya no, pues ya no comemos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos calmando, ya, tranquilos, ya. Yo tengo una mala costumbre con mi esposa. Reconozco que es una mala costumbre. Es una mala costumbre y hasta cierto punto es vergonzoso, pero ¿qué quiere? Ya nos acostumbramos. Siempre pedimos un plato para los dos. Siempre. Vamos a comer a un restaurante, un plato para los dos. Porque a mí me cae mal salir con mi platito de comida. Tráigame una caja para llevar, por favor. Siempre, tráigame una caja para llevar. Y por supuesto, pues siempre sobra, ¿verdad? Hay que una caja para llevar. Pero por eso mi esposa y yo, un plato para los dos. Y yo sé que está mal, yo sé que está mal, yo sé que se mira mal, y tal vez hasta los que comen con nosotros han de decir, ¿por qué los pastores hacen eso? Que se pidan un plato cada uno, hombre. Aunque ahí lo dejen lo que les sobre. Pero bueno, es una mala costumbre que tenemos. Pero Dios quiere que aprendamos a recibir. Y en el punto de recibir es que ya no traemos el hambre atrasada que traíamos, pues. Ahora, dice ahí, lo he recibido todo. Otra vez diga conmigo, todo. Entonces piense, ¿qué Dios le ha ofrecido? Señor, es que nunca tuve. Pues nunca me pediste, hijo. Nunca recibiste. Al contrario, cuando yo trataba de darte, tú no recibías. Decías, bueno, si es la voluntad de Dios, pero yo no quiero nada. Y Dios dice, si no quieres nada, pues no quieres nada. Yo quiero fortaleza. Yo quiero palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a tener palabra. Señor, recibo que me des palabra siempre para predicar de este púlpito, y donde quiera que me pare, Señor, sí recibo en el nombre de Jesús. Porque hasta para eso no recibía, mi hermano. Perdóneme, hasta para eso. Un día fui a predicar a un lugar. Le puedo decir el lugar, Albuquerque, Nuevo México. Ahí prediqué. Y como prediqué ahí, yo traté de compartir algo, pero no traté de dar mucho, ni algo que se mirara tan bien. Porque yo dije, no, yo quiero que la iglesia diga, oye, tenemos buen pastor.
No cualquier pastor tiene palabra como la del pastor que nosotros tenemos. Yo eso quería que dijeran sus ovejas de él, pues. Que dijeran, tenemos buen pastor. Mira, ¿ya vieron al pastor que vino a predicar? No, la verdad, nuestro pastor tiene buena palabra. Nomás que no nos damos cuenta. Entonces, mi deseo no era ni siquiera dar buena palabra. Ni siquiera eso, mi hermanos. ¿Se imagina hasta dónde estaba el punto, pues? Ni siquiera eso. Mi deseo era que el pastor de ellos quedara bien. Que el pastor de ellos quedara mucho mejor que yo predicara mucho más mal que su pastor de ellos. Pero, Señor, recibo que me des palabra. En el nombre de Jesús, yo sí recibo que me des palabra para compartir donde quiera que me pare. Recibo. Diga conmigo, recibo. Recuerda lo que estoy predicando. Recibir. Porque si no recibes, no tienes. Si no recibes, no te dan. Pero si tú recibes, porque Dios quiere darte. Ay, Señor, que tú nunca me das a mí. Dios dice, yo soy el primero hijo que quiero darte. Pero necesitas recibir la palabra para que puedas compartirla, para que pueda ser de bendición para los demás. Lo he recibido todo. Tengo en abundancia. A veces la gente piensa que hay que tener escasamente. Pastor, ¿y tiene palabra para predicarnos hoy? Pues ahí algo, hermano, que me cayó hace rato, lo voy a compartir. No, abundancia. Diga conmigo, abundancia. Abundancia, mi hermano. Lo he recibido todo. Y para que yo tenga abundancia, tengo que recibir. Por eso la ofrenda que le mandaron a Pablo se convirtió en un aroma fragante delante de Dios, porque Pablo lo recibió. Mire, si Pablo hubiera dicho, pónganlo ahí. Mire, yo cuando empecé de pastor, ahí me bendecían económicamente. Me llevaban, me daban, pastor, esto para usted. Y yo en mi humildad decía, sí, hermano, gracias. Lo ponía a un lado ahí. Ni caso le hacía. En lugar de decir, sí, Señor, recibo esta ofrenda de este hermano. Señor, en tu nombre la recibo y lo bendigo en el nombre de Jesús y que tú lo multipliques mucho más. No, yo en mi humildad recibía, pero no recibía. Recibía, pero no recibía. Ahora no, cuando me dan algo, Señor, yo recibo en el nombre de Jesús. Bendícelo, fortalécelo. Mire, yo oro por usted. ¿Cuántos creen que oro por usted? Gracias por creer, hermano, gracias. Pero yo he meditado que la mejor oración que yo puedo hacer por usted es cuando yo presento algo de usted delante de Dios. Usted nunca ha dado algo en esta congregación, algo económico sobre todo, que lo pone en la ofrenda o me lo da en la mano, como sea, que yo no se lo presente a Dios. Siempre se lo presento a Dios, siempre. Ofrendas y diezmos de cada semana, oramos aquí, pero yo también oro aparte en mi casa, pues. Pongo las ofrendas, pongo los diezmos y cada uno por nombre. Señor, te presento lo que tu pueblo trajo delante de ti. Fulano de tal, este es su diezmo. Fulano de tal, esta es su ofrenda, Señor. Y lo voy apartando. Siempre oro por todo. Esa es la mejor oración que yo puedo hacer por ti. ¿Sabes por qué? Porque le estoy presentando algo tuyo al Señor. Esa es la mejor ofrenda, la mejor oración que puedo hacer por ti. Por eso yo sí recibo. Señor, recibo esta ofrenda que tu pueblo trajo este fin de semana delante de ti. La recibo en tu nombre, la pongo delante de ti, Señor, y todo por nombre. Fulano de tal, aquí está la ofrenda. Fulano de tal, aquí está la ofrenda. Por supuesto que intercedo por ti, intercedo por tu bienestar, pero esa es la mejor oración que yo puedo hacer por ti. Repito, porque estoy presentando algo tuyo delante del Señor y por eso sí la recibo. He recibido todo. He recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Dice que esa ayuda económica que enviaron se convirtió en fragante aroma, un sacrificio aceptable delante de Dios, agradable a Dios. Y entonces dice, versículo 19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Diga conmigo, a todas. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios recibe, diga conmigo, cuando Dios recibe, porque si yo le digo a usted que usted debe de recibir, quiere decir que Dios también recibe. Cuando Dios recibe, mi hermano, entonces Él, dice la Biblia, que provee conforme a sus riquezas en gloria.
Eso quiere decir que no conforme a pobreza, no conforme a escasez, no conforme a problemas, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahora pienso, ¿cómo serán las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Si Él recibe, yo también debo de recibir. Reciba la salvación, recíbala, reciba su bienestar, reciba su fortaleza. ¿Cómo recibo yo? ¿Sabe una manera de recibir? Es alabando a Dios. Diga conmigo, alabando a Dios. Cuando yo hago una petición de oración, me mandan una petición. Pastor, ¿puedo orar por esa petición? Mi primo está enfermo. Sí. Oro, intercedo, pido que Dios lo sane. Pero después, Señor, te alabo, Señor, y te bendigo por la sanidad de este hombre, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy la gloria por lo que has hecho en su vida. Empiezo a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, porque es una manera de recibir lo que Dios nos ha dado. Por eso lo alabamos, por eso lo bendecimos. Mi Dios proveerá conforme a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, miren los puntos antes de terminar. Uno, dice el versículo 10 que Pablo dice: me alegré grandemente en el Señor. Esta es la alegría por lo que Dios hace en medio de su pueblo. Dice el versículo 11 que Pablo dijo: no estoy hablando porque tenga escasez, no estoy hablando porque tenga necesidad, no estoy hablando porque falte. Dice el versículo 12: sé vivir en pobreza. Y repito, nosotros aprendimos a vivir en pobreza, y no por la buena, a veces por la mala, pero aprendimos a vivir en pobreza. Como aquel homeless que le preguntaron: ¿y dónde podemos buscar comida? Dijo: en la basura siempre hay, dijo. En la basura siempre hay algo para comer. No, él sabía, él aprendió pues. Uno no sabe eso, uno se anda muriendo de hambre, pero el homeless no. El homeless, hermano, él sabe dónde encontrar. Él aprendió a vivir en pobreza. Y nosotros aprendimos también. Nosotros aprendimos a hacer, hermano, nosotros aprendimos a limpiarnos la cazuela. ¿Sí o no? Sí, en mi casa nos servían a todos, pero al último le tocaba la cazuela. Ay, a mí me gustaba, hermano. A ese le tocaba más. ¿A cuánto les tocó la cazuela aquí? Fui el único, de veras. Tienen vergüenza de decir, ¿verdad? No, a mí me tocó la cazuela muchas veces, hermano. El guisado, cuando llega la cazuela limpia del guisado, tráiganme esa me tocaba a mí. Hermano, yo aprendí a vivir en pobreza. Yo no me quedaba con hambre, hermano, porque uno aprendió a vivir en pobreza. Pero aprender a vivir en riqueza, solo Pablo. A vivir en prosperidad, solo Pablo. Porque nosotros, repito, en pobreza, recuerdo que el refresco era 1 para 2 y nos peleábamos la botella, hermano. Y entonces tenían que lavar una botella vacía para que le echaran a otra botella, y ya nos tocaba a los dos en botella, porque nadie quería el vaso. Eso viví yo, no sé tú, pero a mí así me fue en mi casa, pues. Y eso es cuando había, y a veces no había, pues. Yo aprendí a vivir en pobreza, pero a aprender a vivir en prosperidad. ¿Cuántos sabemos a vivir en prosperidad? Porque tiene que ver con no levantarse el ego, tiene que ver con ser dadivoso, tiene que ver con compartir, tiene que ver con que tenga un propósito de Dios lo que tienes en tu vida. Digo otra vez conmigo: propósito de Dios. Propósito de Dios. Entonces dice: no es que hable porque tenga escasez, porque yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el versículo 17 dice: no es que busque la dádiva. Entonces no se busca la dádiva. No se busca. No es que busque la dádiva, busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Lo que busco es que ustedes les vaya bien, dice Pablo. Busco que ustedes sean bendecidos, que su cuenta esté abundante. Y un día les compartí, yo creo que esa cuenta no es solamente para cuando llegue al cielo. Esa cuenta es para cuando yo necesite aquí en la tierra. Y nuestra vida da testimonio que así es. Porque en un momento de necesidad, Dios abre la ventana del cielo, hermano, y nos bendice. Y dice: es que acá tienes. Y todavía Dios le añade todavía, porque Dios concede las peticiones del corazón.
Y entonces dice el versículo 18, yo lo he recibido todo, pero lo he recibido todo. ¿Y qué más? Tengo abundancia. ¿Y qué más? Estoy bien abastecido. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, démosle gracias a Dios. Pásale por alabanza. Démosle gracias a Dios. Yo lo que quiero compartirte hoy es que hay que aprender a recibir. Aprende a recibir. Yo recibo en el nombre de Jesús que esta congregación sea multiplicada. Yo recibo en el nombre de Jesús que crezca, que aumente el número de los discípulos. Yo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo recibo que aumente el número de los discípulos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo recibo que la revelación de la palabra aumente en este lugar. En el nombre de Jesús yo recibo que se abran lugares donde llevar la palabra y que los obreros se desarrollen predicando la palabra de Dios. Recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibo. Gracias, Señor, por bendecirnos sobreabundantemente. Gracias, Señor. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti, Señor. Recibimos tu presencia. Recibimos tu Santo Espíritu, recibimos el mover de tu Espíritu y te pedimos perdón, Señor, cuando nuestra actitud ha apagado, Señor, el mover de tu Espíritu, la prosperidad, la bendición y la libertad que tú quieres en tu pueblo. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Señor, te damos la gloria. Señor, te damos la honra. Señor, te damos la alabanza a ti, Señor. Oh, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. Decláralo. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Oh, aleluya. Haciéndome oh, sí, Cristo, libre. porque tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Decláralo. Me libra de todo dolor. Me libra de todo dolor. Confiésalo. Me libra de todo dolor. Aleluya. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, tú eres el que me libra, el que me libera. La unción, dilo. La unción está obrando en mí. Confiésalo. La unción. La unción está obrando en mí. Nada más, la unción. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre.
haciéndome libre. Tú eres el que me hace libre, Señor, y te doy gracias. Quieres decirle: recibo, Señor, recibo, Señor, recibo de ti. Todo en Dios se tiene que recibir: la salvación, la sanidad, la fortaleza. Y es alabándolo, bendiciéndolo, dándole gracias, glorificándolo, llamando las cosas que no son como si fueran, porque se van a manifestar. Ahí van a estar. Señor, te doy gracias. Recibimos de ti, recibimos de ti, recibimos tu poder, recibimos tu espíritu, recibimos tu fortaleza, recibimos la llenura de tu espíritu, recibimos el gozo, recibimos la paz, recibimos la bendición, recibimos la liberación, la recibimos. Aceptamos que nos amas, aceptamos que nos bendices, aceptamos que nos llenas, aceptamos, Señor, que tu espíritu fluya en medio nuestro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Shirakama, Shirakaba, Siraba. ¿Quieres decirle: yo recibo?